millonario le dio una bofetada al hijo de la empleada, porque el niño lloraba demasiado. Lo que no esperaba era que su propio pitbull estuviera listo para defender al niño. La casa donde todo comenzó tenía una imponencia casi innecesaria. Construida en 1886, en lo alto de una colina en Querétaro, ostentaba su arquitectura porfiriana como un recordatorio irónico de que, aun con el paso del tiempo, algunas estructuras permanecen intocables, así como los muros que rodean la propiedad y el corazón de Jonathan Montemayor. Viudo desde hacía 7 años, este empresario de 58 casi nunca salía de la mansión, optando por manejar su fortuna detrás de pesadas cortinas y ventanas siempre cerradas. Su rutina era casi monástica, donde el silencio se consideraba un valor innegociable y cualquier perturbación era motivo de reprimenda. Luisa llegó un día nublado de octubre, con las manos heladas y a su hijo en brazos, la mirada cargada de lo que solo las madres muy jóvenes conocen, el miedo a equivocarse y la urgencia de sobrevivir. Era una mujer de voz suave, proveniente de una zona rural de Oaxaca, que había aprendido desde muy temprano que sonreír demasiado se interpretaba como señal de servidumbre. Aceptó el trabajo como empleada interna porque necesitaba desesperadamente un techo y comida caliente para Noé, su hijo de 4 años, que aún sufría crisis nocturnas de llanto desde un episodio traumático en el hospital. No preguntó detalles del contrato. No cuestionó la habitación en el sótano. Solo dio las gracias. Jonathan no la recibió personalmente. Dejó que Bernardo, el mayordomo de décadas, manejara las formalidades. Bernardo, un hombre elegante y de hábitos metódicos, con el cabello siempre impecablemente peinado hacia atrás, tenía una manera curiosa de mostrar amabilidad, a través de pequeñas omisiones. Hizo la vista gorda ante el hecho de que Luisa llevaba un niño y ofreció una bandeja con té caliente y pan dulce, como diciendo, «Bienvenida, pero recuerda que aquí medimos el tiempo en silencio». Thor, el pitbull de pelaje gris y mirada serena, observaba la escena desde la puerta de la cocina. Con un ladrido breve, volvió a echarse cerca de la chimenea. Durante los primeros días, Luisa hizo de todo para pasar inadvertida. Pasaba las mañanas limpiando los pasillos en silencio, las tardes en la lavandería y las noches sentada en el piso del cuarto de Noé, intentando en vano que se durmiera sin llorar. Pero el niño, marcado por algo que ni él sabía explicar, despertaba, sollozando, llamando a alguien que no conocía, tal vez una figura de sueños, tal vez un recuerdo mal hilado. Cuando esos sollozos resonaron por las tuberías por tercera madrugada consecutiva, Jonathan llamó a Bernardo a su despacho y dijo, sin despegar los ojos del periódico, «O ella enseña a ese muchacho a callarse, o estará fuera antes del viernes». Luisa escuchó el mensaje a la mañana siguiente, traducido con cortesía por Bernardo, que mantenía el rostro imperturbable incluso al transmitir amenazas veladas. Ella intentó contener las lágrimas, pero algo en su expresión, una mezcla de culpa e indignación, empezó a tomar forma. Por primera vez se preguntó si aquel empleo valía el precio de silenciar el sufrimiento de su hijo. Aún así, en ese momento, sentía que no tenía opción. Noé necesitaba comer, necesitaba estabilidad, y quizá el señor del piso de arriba no era cruel, sino estaba exhausto. Esa tarde, mientras limpiaba los cristales del invernadero, Luisa vio algo que la intrigó. Thor, el pitbull, yacía al lado de Noé en el jardín. El niño, con huellas de sueño y ojos hinchados, acariciaba al perro con naturalidad, como si lo conociera de años atrás. Thor permanecía inmóvil, pero alerta, los ojos entornados en señal de rendición afectiva. Bernardo, que observaba, a la distancia recargado en una columna, solo comentó con calma. Él nunca había permitido eso antes. Luisa sonrió pero no respondió. Sentía que Thor lo sabía, que el perro reconocía en Noé algo que escapaba a los ojos humanos. Fastu etua. Esa noche, tras una cena silenciosa, Jonathan cruzó el pasillo en dirección a la escalera.
Al oír el llanto ahogado proveniente del nivel inferior, se detuvo en seco. Para él, ese ruido era una especie de violencia, una perturbación a su dominio sobre la casa. Bajó los escalones con prisa y encontró a Luisa intentando consolar a Noé, que temblaba envuelto en una cobija. El niño lloraba, pero no gritaba. Aún así, Jonathan se acercó con la mirada cargada de furia contenida. Luisa, sin entender su urgencia, levantó los brazos para proteger a su hijo, pero fue tarde. El sonido de la bofetada no fue alto. Ámpero cortó el aire como una navaja. Noé, atónito, dejó de llorar al instante, no por comprensión, sino por miedo. Luisa sujetó al niño contra su pecho, incapaz de reaccionar. Jonathan, jadeando, parecía haber perdido la razón. Por un instante. Pero algo cambió. Un gruñido grave, sordo, empezó a subir por las escaleras. Thor, ausente hasta ese momento, apareció lentamente, con los músculos tensos y la cabeza gacha. Se plantó entre Jonathan y el niño, en silencio, y se quedó ahí. No atacó, ni siquiera ladró, solo se quedó. Jonathan retrocedió un paso, sin saber si por temor o vergüenza. Sus ojos, antes tan firmes, vacilaron. Thor seguía inmóvil, la mirada fija en el hombre, como si esperara un movimiento. Luisa, con el niño en brazos, no dijo nada. El silencio de esa noche fue más fuerte que cualquier discusión. Por primera vez, el ruido de un llanto había sido callado no por imposición, sino por protección. Bernardo, que había visto todo desde el borde del pasillo, no intervino. Se limitó a bajar con calma, y sin mirar a su patrón, habló. Quizá el perro lo entendió mejor que todos nosotros. Y en aquella mansión en lo alto de la colina, donde incluso los susurros parecían resonar demasiado, algo empezaba a romperse. No era solo la autoridad de un hombre, sino la creencia de que el control absoluto puede existir en un lugar donde hay dolor, memoria y afecto, aunque esos sentimientos se manifiesten en forma de gruñido o de un abrazo desesperado de madre. A la mañana siguiente del incidente en la escalera, al sol parecía costarle trabajo atravesar las gruesas cortinas de la casa Montemayor. La claridad luchaba por entrar, como si la mansión se resistiera al nuevo día. Jonathan bajó a desayunar más temprano de lo habitual. Vestía una bata oscura de algodón, el cabello despeinado, la mirada perdida. No parecía el mismo hombre intransigente del día anterior. Bernardo, al verlo entrar al comedor, guardó silencio, pero notó el ligero temblor en las manos de su patrón al sostener la taza de té. En el piso de abajo, Luisa no había dormido. Pasó la noche con Noé en brazos, sentada en un viejo sillón arrimado a la pared del cuarto de servicio. La marca en la cara del niño se había desinflamado, pero la herida que se abría dentro de ella era más profunda. No lloraba, solo respiraba con dificultad, como quien carga el peso de decisiones que no puede tomar. Había reflexionado durante horas si debía irse. ¿Pero a dónde? ¿Con qué recursos? Las cuentas estaban atrasadas, y el dinero que recibió en las primeras semanas lo usó para comprar un nebulizador nuevo para Noé. Irse sería condenarlos al hambre. Quedarse, en cambio, exigía que tragara su orgullo con sal y sangre. Thor se había quedado toda la noche tendido en la puerta, como un centinela silencioso. Cada vez que Noé se movía, el perro levantaba la cabeza y lo observaba con ojos atentos, como si hubiera asumido sin palabras la guarda de aquel pequeño que no sabía defenderse. Luisa, por más que intentara contenerse, se sentía agradecida. Thor era la única figura en ese lugar que no exigía silencio ni perfección, solo presencia. En la cocina, mientras Bernardo preparaba el té, Jonathan por fin rompió el luz. Silencio con una frase casi inaudible. Me excedí. El mayordomo no reaccionó de inmediato. Siguió revolviendo el azúcar despacio y solo después respondió con voz suave, como quien enseña a un viejo a nombrar sus propios errores. Perdió el control, señor. Pero no es la primera vez que le incomodan los sonidos de la vida. Jonathan alzó la mirada. No es el sonido, es lo que me recuerda.
Las palabras salieron con dureza, como si las arrancara de la garganta tras años de encierro. Bernardo asintió ligeramente, pero no insistió. Sabía que había fantasmas en esa casa que no se manifestaban por completo, solo susurraban por los rincones. A la hora de la comida, Luisa reunió valor y subió con Noé hasta la biblioteca, donde Jonathan pasaba las tardes leyendo periódicos viejos como si estuviera atrapado en décadas pasadas. El niño sostenía un dibujo hecho con lápices, de colores, garabatos que, para él, representaban a Thor, un gran sol y una casa con jardín. Luisa se quedó en la puerta y, con voz controlada, dijo: «Él quería mostrarle esto». Jonathan miró sorprendido el papel lleno de color. Por un breve instante, una expresión indescifrable pasó por su rostro. Tal vez confusión y tal vez nostalgia, pero no dijo nada. Solo enarcó una ceja y volvió la mirada hacia la ventana. Noé, al no entender la indiferencia, dejó el dibujo sobre la mesa y salió, tomado de la mano de su madre. Esa misma tarde, Bernardo fue al centro a buscar medicamentos. Aprovechó para visitar a un viejo conocido, Eduardo, un farmacéutico jubilado que ahora trabajaba discretamente en investigaciones genéticas en colaboración con clínicas privadas. Los dos mantenían contacto esporádico desde los años en que Jonathan pasó por tratamientos psiquiátricos tras la desaparición de su hija. Bernardo, sin dar demasiadas explicaciones, le pidió a Eduardo que preparara una prueba de ADN. Tenía en un sobre un mechón de cabello de Noé, cuidadosamente etiquetado, y quería compararlo con algo que él mismo guardaba desde hacía décadas: un pedazo de tela con huellas genéticas de la hija desaparecida de Jonathan, un relicario que el propio patrón había escondido en el fondo de la biblioteca, pero que Bernardo había recuperado tiempo atrás. Al regresar a la mansión, Bernardo se cruzó con Thor en la entrada del jardín. El perro lo siguió con la mirada hasta que desapareció por los pasillos. Luisa, en ese momento, estaba sentada en el piso de la cocina, preparando una sopa de verduras para Noé. La alimentación del niño era controlada por indicación médica, y ella sabía exactamente qué toleraba y qué no. Al ver a Bernardo entrar, se levantó de inmediato, pero él hizo un gesto sutil con la mano pidiendo calma. Él está bien, y el señor Montemayor también. Luisa no respondió, solo volvió a remover la sopa. Bernardo se quedó unos segundos en silencio, observándola, y luego comentó: «Es raro ver a alguien tan joven con ojos de quien ha perdido más de lo que debería». Ya entrada la noche, al irse a sus cuartos, Luisa encontró una pequeña sorpresa. En el cuarto donde dormía con su hijo, un antiguo depósito improvisado con una cama angosta y una lámpara ladeada, ahora había un sillón nuevo y una cobija doblada con cuidado. Junto a la cama, un plato con croquetas y un recipiente con agua. Thor se echó allí, como si supiera que ese era su puesto permanente. Luisa se sentó al borde de la cama y abrazó a Noé, sintiendo que los ojos le ardían. Aún no entendía bien lo que sucedía en esa casa, solo que había fuerzas invisibles librando una batalla. La frialdad contra el afecto, el pasado contra el presente, el silencio contra la ternura de un niño que solo lloraba por atención. En la planta alta, Jonathan observaba una foto vieja. En ella, una mujer de cabello oscuro cargaba a una niña de ojos vivaces, sentadas en la terraza de la misma casa que ahora parecía otra. Detrás de ellas, un pitbull todavía joven, Thor, en sus primeros días en la propiedad. La imagen era casi irónica. Todos se habían ido, menos el perro. Jonathan pasó los dedos sobre el rostro de la hija, ya desdibujado por el tiempo, y susurró algo inaudible. No era arrepentimiento, todavía no, pero era el primer paso hacia algo que él había pasado la vida intentando ignorar: la posibilidad de haber sido él mismo el origen del vacío que tanto lo atormentaba. Esa noche nadie gritó, ni siquiera Noé. Tal vez el cansancio lo venció. O tal vez, al sentir la respiración tranquila de Thor a sus pies, por fin comprendió que allí, en esa casa de sombras alargadas, había alguien dispuesto a defenderlo. Aquella misma mañana,
La mansión parecía más silenciosa de lo habitual, como si algo se susurrara por los rincones y los cuartos oscuros respiraran anticipación. Luisa despertó con la extraña sensación de que el aire estaba más denso, como si se acercara una tormenta invisible. Noé dormía tranquilo, con sus pequeñas manos sobre el pecho y el cabello revuelto por el calor de la noche. A su lado, Thor seguía tendido, los ojos abiertos y alerta, la respiración acompasada y la postura de un guardián que sabe que algo se avecina. Al subir con el desayuno, Luisa encontró a Jonathan sentado en la sala de estar, frente a la chimenea, que apagada. El periódico descansaba sobre sus rodillas, pero él no lo había tocado. Tenía la mirada puesta en una fotografía sobre una mesita, la misma imagen de su hija desaparecida, ahora fuera del marco, con una esquina algo rasgada. Luisa no dijo nada. Dejó la bandeja en la mesa lateral y se dispuso a salir, pero fue interrumpida por una pregunta inesperada, casi susurrada. ¿Aún está llorando por las noches? La cuestión la tomó desprevenida, pero no por lo que preguntó, sino por el tono. Jonathan no parecía impaciente ni crítico, sino casi curioso. Ella se dio la vuelta despacio, intentando leer cualquier intención oculta en el rostro del hombre. Ya no. Thor duerme con él. Eso lo ayuda. La respuesta quedó flotando en el aire y por un momento Jonathan solo asintió con la cabeza. Luego, con un gesto casi imperceptible, señaló el sillón frente a él. «Siéntate un momento. Quiero entender por qué trajiste a un niño a vivir aquí». Luisa dudó, pero obedeció. Se sentó con el cuerpo tenso, los dedos entrelazados en el regazo, y respiró profundo antes de responder. Habló con voz firme, sin dramatismos. Contó que dejó su pueblo en Oaxaca 2 años antes, tras la muerte de la abuela que cuidaba a Noé mientras ella trabajaba en cruceros turísticos, que no tenía familia esperándola en ningún lugar, que, al llegar a la Ciudad de México, ya pasó meses en refugios con el niño hasta conseguir por medio de una iglesia comunitaria la recomendación para trabajar en la Casa Montemayor. No pidió lástima, solo relató. Jonathan la escuchó con la postura rígida de quien intenta mantenerse indiferente, pero de vez en cuando sus manos temblaban ligeramente sobre el brazo del sillón. Antes de que él pudiera decir algo, el sonido de pasos en el pasillo interrumpió. El momento. Bernardo apareció con un sobre en la mano. Traía un gesto adusto y una rigidez en el andar que evidenciaba urgencia. Se acercó a Jonathan, pero antes de entregarle el sobre, miró de reojo a Luisa y vaciló. Quizá deberíamos hablar en otro momento. Sin embargo, Jonathan hizo un ademán impaciente. Habla, ella se queda. Bernardo inspiró profundo y dejó el sobre la mesa. Hace años, usted me pidió guardar el resultado de una prueba genética basada en las muestras de su hija. Lo conservé. Ahora hice una comparación con una nueva muestra. Jonathan abrió los ojos con sorpresa, como si el pasado se hubiera abalanzado sobre el presente con un golpe certero. ¿Por qué? ¿Qué muestra? Bernardo bajó su voz, la de Noé. La sala quedó en un silencio espeso. Luisa, sin entender del todo, miraba a uno y a otro como si escuchara un idioma extranjero. Jonathan, sin apartar la mirada del sobre, levantó la mano, pero no lo abrió. Su respiración se hizo más pesada y sus ojos se posaron en Thor, que en ese instante aparecía en el umbral de la puerta, mirándolo fijamente, como si presintiera que algo importante acababa de revelarse. «¿Me estás diciendo que...?» Jonathan empezó, pero no terminó la frase. Bernardo solo asintió. «La compatibilidad es alta, muy alta». Luisa se puso en pie, sintiendo que la confusión la embargaba como un tren desbocado. «Disculpen, ¿de qué están hablando? ¿Por qué meten a mi hijo en esto?» Bernardo se giró hacia ella, pero Jonathan lo interrumpió con un ademán brusco. Él mismo se levantó, tomó el sobre y lo abrió con manos temblorosas. Leyó los datos con rapidez, los ojos recorriendo números y términos técnicos. Al terminar,
Se sentó de nuevo y se cubrió el rostro con las manos. Pasaron varios segundos antes de que volviera a hablar. Mi hija desapareció con su madre cuando todavía era una bebé. Nunca supe dónde estaban. Desaparecieron, como si nunca hubieran existido. La mujer estaba enferma. Decía que yo quería quitarle a la niña. Me acusaron injustamente. Luego silencio. Luisa escuchaba con atención, intentando asimilarlo todo. Entonces Jonathan volvió los ojos hacia ella con una mezcla de incredulidad y pesar. Tu hijo, Luisa, es mi nieto. La revelación cayó como un golpe sordo. Luisa dio un paso hacia atrás, con los ojos muy abiertos y la respiración agitada. Quiso negarlo, decir que era imposible, pero en el fondo algo se movía en su interior. Un recuerdo de su abuela susurrándole que la madre de Noé, antes de morir, había huido de un lugar muy peligroso, con un hombre muy frío. Thor, impertérrito, se acercó a Jonathan y se sentó entre él y Luisa, como si trazara una línea divisoria entre los dos. No de amenaza, sino de protección. Jonathan miró al perro y luego a Noé, que acababa de asomarse en lo alto de la escalera, sujetándose del barandal con expresión adormilada y el cabello despeinado. El niño los miró sin comprender lo que ocurría, hasta que Thor se levantó y caminó hacia él, lamiéndole la mano con delicadeza. Fue entonces que algo sucedió. Jonathan avanzó y, con pasos lentos, se acercó a su nieto. Se detuvo, a 1 metro de distancia, y se arrodilló. No dijo nada, solo extendió la mano. Noé, por instinto, dio un par de pasos y sujetó sus dedos. Ese gesto sencillo, silencioso y absolutamente libre de expectativa fue como un terremoto interno que derrumbó décadas de negación, orgullo y culpa. Jonathan lloró, por primera vez, sin contención ni disimulo. Luisa presenciaba la escena con el corazón en vilo. Era su hijo, su historia, pero ahora había algo más grande allí. Una línea de tiempo que volvía a conectarse a través de un niño que solo quería dormir sin miedo. Bernardo se retiró discretamente del cuarto, como si comprendiera que ese instante pertenecía únicamente a esos 3 seres, el abuelo, el nieto y el perro que, desde el principio, ya sabía la verdad. Al atardecer de ese mismo día, la mansión estaba impregnada de una calma desconcertante. Las sombras que siempre cubrían los pasillos parecían menos densas, como si la revelación de la mañana hubiera roto una maldición antigua que pesaba sobre ese lugar. Jonathan permanecía en su estudio, sentado ante la chimenea apagada, mirando la fotografía de su hija por enésima vez, ahora no como un recuerdo doloroso, sino como un puente, uno que, aunque tardío, empezaba a reconstruirse. Ya. No intentaba entender cómo se habían perdido las piezas con el paso del tiempo. Solo aceptaba que parte de su historia había sobrevivido y ahora dormía en el cuarto de abajo, arropada por el calor de un perro y los cuidados de una madre resistente. Luisa, por su parte, caminaba lentamente por el jardín lateral, con los zapatos manchados de tierra y los pensamientos aún más pesados. En sus manos sostenía una pequeña prenda infantil, una blusita azul claro que Noé había usado a los 2 años y que ella guardaba en el fondo de su maleta como un talismán. Se sentía dividida entre el miedo y la esperanza. Saber que su hijo era nieto de ese hombre no solo afectaba el pasado, sino también el futuro. Sabía que no podía ignorar la magnitud de ese hallazgo, pero tampoco confiaba ciegamente en ese nuevo abuelo que, hasta hacía unos días, era solo un patrón impaciente e indiferente. Sin embargo, había algo en la mirada de Jonathan que la inquietaba. No era posesión ni control, sino una especie de vacío que por fin se llenaba, como si también él estuviera reaprendiendo a sentir. Bernardo seguía todo con la serenidad de quien observa la vida a la distancia. Veía los movimientos con ojos atentos, pero no intervenía, como si ahora su misión fuera asegurarse de que los caminos se cruzaran sin chocar. Era un hombre forjado por la observación silenciosa, y comprendía que algunas transformaciones no vienen con promesas o discursos, sino con gestos, vacilaciones
y el tiempo necesario para que las heridas antiguas dejen de sangrar. A la hora de la cena, Luisa decidió bajar con Noé al comedor principal, no por protocolo, sino porque quería enfrentar a Jonathan en un espacio neutral. La mesa estaba servida para 3. Encima, una vela solitaria iluminaba los platos con una luz tenue, casi ceremonial. Jonathan ya estaba sentado, con una postura tensa y contenida, como si todavía buscara la manera de disculparse por décadas de ausencia. Cuando Luisa y Noé entraron, él se levantó instintivamente. No dijo nada, pero el ademán fue suficiente. Ella asintió, discretamente, y se sentó frente a él. Durante la cena reinó el silencio, no el silencio opresivo, de antes, sino uno que parecía escuchar, como si cada uno respetara el tiempo del otro. Noé, ajeno a la complejidad que flotaba en la mesa, comía animado y reía con pequeñas ocurrencias de Thor, que esperaba a su lado con el hocico apoyado en el regazo del niño. En un momento, Jonathan soltó una leve risa al verlo. Fue sutil, sí, pero genuina. Tal vez era la primera vez en años que ese sonido cruzaba su garganta. Tras la comida, Luisa pidió permiso y llevó a Noé a bañarse. Jonathan se quedó ahí, mirando la copa de vino que giraba lentamente en su mano. Cuando Bernardo apareció para recoger los platos, el viejo patrón murmuró algo sin despegar la mirada. Tú siempre supiste que ella podía ser parte de esto, ¿verdad? Bernardo se detuvo, tomó el cubierto con cuidado y respondió, con la calma de quien vive a la sombra de la verdad. Lo sospechaba, señor, pero no me corresponde adelantarme a lo que el tiempo se encarga de mostrar. Jonathan asintió y se recostó en la silla, exhausto, no de cansancio físico, sino de la lucha interna de quien se enfrenta por fin a la oportunidad de reconstruir lo que creía perdido. Más tarde, mientras acomodaba a Noé para dormir, Luisa escuchó un golpe suave en la puerta. Al abrir, encontró a Jonathan con algo en las manos, un pequeño álbum de fotos con cubierta de cuero desgastado. Él se lo extendió sin decir palabra. Dentro había registros antiguos de su hija, primeras palabras, pasos inseguros, cumpleaños olvidados. Luisa hojeó las páginas con cuidado, sintiendo el peso de una historia interrumpida. Entonces Jonathan habló con voz baja y entrecortada. No sé cómo pedirle perdón a mi hija, pero puedo intentar ser algo para mi nieto. Si tú me lo permites. Ella no contestó enseguida. Se limitó a mirarlo unos segundos, valorando no las palabras, sino la intención que había detrás. Luego asintió con un gesto suave, aunque firme. Jonathan pareció encogerse y al mismo tiempo crecer. Encogerse por la culpa. Crecer por la valentía de admitir sus límites. Y en ese instante, un pacto silencioso se selló. No con contratos, sino con la comprensión mutua de dos sobrevivientes de historias distintas, pero unidas por la misma sangre. Thor, que observaba todo a pocos metros, caminó hasta Jonathan y le lamió la mano, como si confirmara el acuerdo recién nacido. Era como si dijera, si sabes protegerlo como yo, tendrás una segunda oportunidad. El invierno empezaba a ceder para dar paso a la primavera, cuando, por primera vez desde que llegó a la casa Montemayor, Luisa abrió de par en par las ventanas de la habitación donde dormía con Noé. Las gruesas cortinas, acostumbradas a la penumbra, se agitaron con timidez, dejando entrar una luz dorada que parecía olvidada en aquel espacio. Era sábado, y la casa se sentía más silenciosa que nunca, aunque de un silencio distinto. No el que asfixia, sino el que abraza. Luisa, con el cabello aún húmedo, acomodaba la ropa de Noé mientras miraba el jardín a través del vidrio. Allá abajo, Jonathan caminaba despacio junto a su nieto, con Thor acompañándolos como una sombra fiel. Aquella escena, impensable semanas antes, ahora se volvía la nueva normalidad. Jonathan seguía siendo un hombre de pocas palabras, pero había cambiado. Estaba menos rígido, más presente. Había dejado los trajes oscuros por camisas claras y, cierta mañana, Bernardo juró haberlo visto sonreír mientras preparaba
café con sus propias manos. El ritual con Noé era el mismo: paseos por el jardín, historias contadas al pie del viejo árbol, pausas largas donde abuelo y nieto se limitaban a observar el cielo, como si intentaran descifrar lo que nacía entre ellos. Jonathan no decía te quiero, pero su atención era constante. Y en el mundo infantil eso basta. Esa tarde, Bernardo llamó a Luisa a la biblioteca. Con discreción, le entregó un sobre pardo y explicó que era un documento redactado por Jonathan, una propuesta formal de tutela compartida y un fondo financiero a nombre de Noé. No era un obsequio, ni un intento de comprar afecto. Era un gesto consciente de reparación. Luisa lo leyó en silencio y detenimiento, y al terminar, Bernardo, como de costumbre, respetó su espacio. Pero antes de salir, dijo: a veces, los hombres más fríos guardan el mayor miedo de todos, el de no ser recordados con ternura. Ella no respondió, pero cargó con esa frase hasta el anochecer. El domingo, tras la comida, Jonathan hizo algo inesperado. Llamó suavemente a la puerta de la cocina e invitó a Luisa y a Noé a pasear a la orilla del mar. Dijo que el clima estaba agradable, que el niño necesitaba conocer el mar y que Thor disfrutaría correr libre en la arena. La propuesta, tan sencilla, le provocó un nudo en la garganta a Luisa. La última vez que Noé había pisado la playa fue cuando era un bebé, en un momento de respiro entre la muerte de la abuela y su llegada a la Ciudad de México. Ella aceptó, y unas horas después estaban los cuatro en el carro, recorriendo los caminos que bordeaban la costa de Veracruz, con las ventanillas abajo y el viento despeinando historias que antes parecían inamovibles. Llegaron a la playa poco antes del anochecer. El cielo, anaranjado e inmenso, parecía ensanchar el pecho de todos. Thor saltó primero, corriendo hacia las olas como si lo llamara un instinto ancestral. Noé lo siguió, riendo con la libertad de quien ha dejado de temerle a la oscuridad. Jonathan caminaba despacio, los zapatos en la mano, sintiendo la arena fría bajo los pies como un forastero que redescubre su propia tierra. En un momento dado, se sentó en una roca, mirando al niño con ojos vidriosos. Luisa se sentó a su lado, y ambos permanecieron así en silencio, sin necesidad de decir nada. A veces, la comunión más profunda se da en el silencio compartido. Fue Noé quien interrumpió el momento, regresando corriendo con conchas en las manos y pidiéndole al abuelo que eligiera una para guardarla de recuerdo. Jonathan, con manos temblorosas, tomó una pequeña y delicada en forma de espiral. Miró a su nieto y dijo, con voz firme pero suave: «Esta es la que resistió al mar. Será la nuestra». Noé sonrió, sin entender del todo la profundidad de esas palabras, pero sintiendo en ellas un afecto seguro. Luisa contempló la escena y, por primera vez, se planteó quedarse, no por necesidad, sino por elección. De regreso a casa, el silencio en el auto era sereno. Noé se quedó dormido sobre las piernas de su madre, con la concha aún en la mano. Thor iba tendido en el piso, cansado pero vigilante. Jonathan conducía con la calma de quien, al fin, había hecho las paces con lo que dejó atrás. Antes de tomar la carretera que subía a la mansión, habló sin apartar la vista del camino. «Si algún día quieres irte, no te lo impediré. Pero mientras deseen quedarse, esta casa es también de ustedes». Luisa asintió, emocionada, pero prefirió no responder de inmediato. En el fondo, la respuesta ya estaba. Porque a veces, cuando el dolor encuentra acogida, deja de defenderse, y en aquel hogar que antes estaba hecho de sombras y puertas cerradas, ahora se escuchaba, aunque tímidamente, el sonido más inusual de todos, el de una familia, volviendo a nacer día tras día, gesto tras gesto, y Thor, el pitbull que antes muchos temían, dormía ahora en paz en la alfombra de la sala, junto al sofá, como si supiera que su misión estaba cumplida. Fin.